En los archivos de la ciudad de Nápoles, en la sección dedicada a los entierros de la nobleza del siglo XV, se conserva un registro muy antiguo y casi borrado, escrito en un pergamino amarillento. Esta inscripción habla de una tumba situada en la capilla privada de la iglesia de Santa María la Nova, y se destaca por los símbolos inusuales con los que está adornada. A diferencia de las imágenes y ornamentos típicos de Italia en esa época, en esta tumba se pueden ver símbolos que provocan asombro y desconcierto. Hay una imagen de un casco de caballero, dos esfinges que parecen proteger el descanso del difunto, y también un dragón. Su imagen es especialmente vívida. La cabeza corona el casco, y las escamas, talladas en piedra, están hechas con un realismo aterrador, como si estuvieran vivas. Antes de que pasemos a la parte principal del relato, nos gustaría pedirles un pequeño apoyo. Su atención y agradecimiento se manifiestan en forma de un me gusta y una suscripción, lo cual será nuestra mejor recompensa. Agradecemos su comprensión y apoyo. Durante siglos, esta tumba permaneció prácticamente inadvertida. En una ciudad llena de obras de arte y ricos sepulcros, se consideraba solo uno de los muchos monumentos antiguos que no atraían especial atención. Sin embargo, todo cambió en el año 2400, cuando un grupo de investigadores, armados con las tecnologías más avanzadas, capaces de penetrar siglos y otras capas temporales, comenzó a descifrar lo que estaba oculto en la inscripción y la epitafio. Y su descubrimiento sacudió a toda la comunidad científica mundial. En una sola palabra, Vlad, se encerraba un universo entero de secretos. Este nombre, este símbolo del dragón, parecían no pertenecer a ese lugar ni a esa época. Apuntaban a otra historia, otro destino, oculto tras los siglos. Una historia escrita con sangre en los nevados pasos de los Cárpatos, que no podía tener relación alguna con el interior de Italia. Una historia sobre un príncipe cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror y maldad. Era Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador, el hombre que el pueblo recordaba con un nombre más siniestro, Drácula. Durante 500 años, su tumba fue buscada por toda Rumanía, en monasterios, en campos de batalla, en criptas abandonadas y mazmorras. Cada pista encontrada conducía a un vacío infructuoso. Las fuentes oficiales afirmaban que fue asesinado en combate, su cabeza entregada al sultán otomano como trofeo, y su cuerpo abandonado en algún lugar de los bosques de Valaquia. Pero, ¿y si esta versión es solo una mentira? ¿Y si el cuerpo de Vlad no fue destruido y fue secretamente sacado del país en la operación de rescate del legado más audaz jamás realizada en la historia? ¿Y si la tumba del gobernante más cruel y famoso de Europa del Este estuvo todo este tiempo en Italia, en el corazón de su patrimonio cultural? Esto no es solo una leyenda, sino una verdadera investigación que nos lleva a una tumba capaz de cambiar por completo todas nuestras concepciones sobre el hombre que se convirtió en mito. Durante casi 5 siglos, el lugar de descanso final de Vlad II de Valaquia, más conocido como Vlad el Empalador, ha permanecido como uno de los misterios más enigmáticos y fascinantes. Envuelto tanto en hechos como en leyendas, este enigma ha provocado asombro entre académicos y aficionados a la historia. Su nombre resuena como un eco en toda Europa del Este y más allá, evocando imágenes de justicia implacable y sangrientas masacres. Nacido en 1430 en la noble familia Draculest, Vlad vivió una vida llena de violencia, intrigas políticas y una lucha constante por la supervivencia. Su reinado en Valaquia coincidió con un periodo muy complicado y sangriento, cuando el Imperio Otomano se expandía rápidamente en Europa, amenazando a todo el mundo cristiano. Durante esos años, demostró una increíble valentía. Durante siglos, Vlad Tepes, conocido como el Conde Vampiro, fue para su pueblo no solo un líder, sino un feroz defensor, dispuesto a cometer los actos más crueles para asegurar la supervivencia de su tierra y su gente. Su imagen en la memoria popular se formó como un símbolo de resistencia y fuerza, inspirando tanto miedo como respeto. Para los extranjeros, especialmente los conquistadores otomanos, era un tirano cruel cuyo gobierno estaba impregnado de sangre y despiadadas represalias. En las leyendas y tradiciones populares,
Su figura se asoció para siempre con horrores sobrenaturales, y en la conciencia de muchos se convirtió en un símbolo de fuerzas oscuras y terrores místicos. Cuando el escritor irlandés Bram Stoker publicó su famosa novela sobre Drácula en 1897, la imagen del conde de Stoker estaba solo remotamente inspirada en la historia de Vlad Tepes. Esta obra literaria trasladó la leyenda del vampiro al oscuro reino del horror gótico, separándolo por completo de los eventos reales y la tumultuosa y sangrienta vida del antiguo gobernante. A pesar de que la novela de Stoker provocó un enorme entusiasmo en todo el mundo, también enterró al Vlad histórico bajo capas de mitos, leyendas y fantasías. Durante siglos, con el aumento de la popularidad de la imagen literaria, numerosas expediciones, excavaciones arqueológicas y búsquedas intentaron encontrar el verdadero lugar de sepultura de Vlad Tepes, pero todos sus esfuerzos resultaron infructuosos. La falta de pruebas precisas y convincentes convirtió la búsqueda en una leyenda en sí misma, un enigma que continuó intrigando las mentes de historiadores, aventureros y arqueólogos. Estas búsquedas se convirtieron no solo en intentos de encontrar el cuerpo, sino en una verdadera leyenda, un rompecabezas irresoluble que durante siglos permaneció en la sombra del misterio. A pesar de siglos de mitos y la niebla del tiempo, eventos recientes han dado nueva vida a estas antiguas búsquedas. Los investigadores, basándose en nuevos datos y hallazgos arqueológicos, han llegado a la conclusión de que pueden poseer pruebas convincentes. Afirman haber descubierto una fortaleza enigmática que, según ellos, es una fortaleza olvidada y hace mucho tiempo desaparecida, ubicada en una antigua capilla en una región remota, lejos de los conocidos campos de batalla en la región de Valaquia. Este descubrimiento, según ellos, podría ser la clave para desentrañar el misterio del lugar de descanso de uno de los personajes más infames y enigmáticos de la historia, Vlad el Empalador. Pero, ¿cómo llegaron estos investigadores a tal conclusión? Para entender por qué los restos de Vlad el Empalador podrían estar tan lejos del lugar donde se pensaba que debían buscarse, es necesario remontarse a los últimos días de su vida, a esos momentos en los que su destino se decidió definitivamente. Estos días finales fueron tan crueles y llenos de intrigas como toda su tumultuosa vida. En el otoño de 1476, cuando los fríos vientos comenzaron a soplar en las estribaciones de los Cárpatos, Vlad enfrentó su última y más trascendental prueba. Durante este periodo participó en una sangrienta batalla contra las fuerzas del sultán otomano Mehmed II. Esta batalla fue feroz y decisiva, marcando el fin de una era y el cierre de una lucha épica por el poder y la libertad que Vlad defendió con tanto fervor. Según las crónicas históricas contemporáneas, durante esta contienda fue asesinado. Algunas fuentes sugieren que su muerte fue una traición. Posiblemente sus propios aliados o subordinados, cansados de las interminables guerras, podrían haberlo traicionado, ocultándose tras el caos de la batalla. Otros creen que fue asesinado en un ataque sorpresa, planeado en las sombras de la guerra y las intrigas. Los detalles de este trágico evento permanecen nebulosos, pero una cosa está clara. Tras la muerte de Vlad, siguió un terrible trofeo que causó conmoción y horror entre todos los que fueron testigos. Su cabeza fue cortada y enviada a la capital otomana, la ciudad de Constantinopla. Allí, según la leyenda, fue exhibida públicamente. A pesar de años de búsqueda y numerosas expediciones arqueológicas relacionadas con este asunto, las fuentes históricas de ese periodo dejan muy pocos datos claros y concluyentes. Ninguno de los documentos existentes contiene confirmaciones de que el lugar de descanso final de Vlad el Empalador, conocido como Vlad Drácula, haya sido establecido o registrado con precisión en alguno de los lugares que él conocía, ya sea la ciudad de Snagov u otro lugar en la región. Esto crea una brecha educada entre la historia legendaria que rodea el nombre de este famoso príncipe y la verdad histórica verificable que podría arrojar luz sobre su destino. Durante muchas décadas, arqueólogos e investigadores que estudian esta época han llevado a cabo excavaciones sistemáticas y minuciosas en el antiguo monasterio de Snagov, con la esperanza de encontrar pruebas reales, como huesos, artefactos o inscripciones
que pudieran confirmar o refutar la hipótesis del entierro de Vlad allí. Sin embargo, todos estos esfuerzos han resultado infructuosos, y los resultados de las excavaciones han sido más decepcionantes que convincentes, solo intensificando el enigma sin proporcionar nada más definitivo. Además, durante los trabajos surgieron nuevos rumores y especulaciones sobre posibles otros lugares, dispersos por toda la región, fortalezas fortificadas, antiguas iglesias y mansiones abandonadas, ocultas en el tiempo y la memoria. Cada uno de estos lugares supuestos tenía sus propias tradiciones y leyendas, a menudo llenas de insinuaciones misteriosas y ambigüedades. Algunos creían que el lugar del último descanso de Vlad fue deliberadamente ocultado para proteger sus restos de la profanación o el vandalismo, mientras que otros pensaban que las convulsiones políticas, las guerras y los conflictos que asolaron la región en diferentes épocas podrían haber destruido o escondido su tumba, haciéndola inaccesible para los investigadores modernos. Con el tiempo, el legado de Vlad Tepes se convirtió en una compleja mezcla de hechos y mitos, y sus restos físicos reales prácticamente desaparecieron o fueron destruidos por el tiempo y las circunstancias. Sin embargo, con el desarrollo de nuevos métodos arqueológicos, la aparición de tecnologías forenses modernas y un renovado sentido de propósito y perseverancia, el velo del misterio comienza a levantarse lenta pero seguramente. En los descubrimientos recientes se ha encontrado una antigua tumba que destaca por sus inscripciones enigmáticas y raros símbolos medievales. Este hallazgo, sin duda, ofrece a los historiadores e investigadores la oportunidad más confiable hasta la fecha para finalmente encontrar la respuesta a la pregunta que ha atormentado a generaciones. ¿Dónde descansa realmente el famoso Vlad Tepes? El primer intento de descubrir su tumba ocurrió hace casi 100 años y se convirtió en una etapa importante en los intentos de desvelar este antiguo misterio. En el lejano año 91 del siglo XX, un equipo de arqueólogos rumanos comenzó las excavaciones, con la esperanza de que este fuera el descubrimiento trascendental que confirmaría el verdadero lugar de descanso de Vlad II, conocido como Vlad Tepes. Su atención principal se centró en el antiguo monasterio de Snagov, un lugar del que durante mucho tiempo se rumoreó y se especuló que bajo su tierra sagrada se ocultaba la tumba del príncipe. El propio monasterio, con sus desgastadas paredes de piedra, antiguos claustros y patio interior, llevaba las marcas de una historia secular llena de leyendas y reverencia. Cuando los arqueólogos retiraban cuidadosamente las capas de tierra y piedra para llegar a los posibles tesoros, sus expectativas se volvían cada vez más tensas. En el aire flotaba una pesada atmósfera de anticipación, ya que el éxito significaría no solo desvelar el misterio, sino también la confirmación definitiva de las leyendas. Si los restos de Vlad se encontraran allí, sería el mayor acontecimiento arqueológico que pondría fin a siglos de dudas y conjeturas. Sin embargo, lamentablemente, todas las excavaciones terminaron en decepción. En lugar de la esperada tumba que contenía los restos del famoso príncipe, los arqueólogos encontraron solo huesos de animales, restos incomprensibles de criaturas desconocidas y, lo más sorprendente, un mono. Algunos científicos, aceptando la realidad de que los rastros de Vlad Tepes posiblemente permanecerían ocultos para siempre en las profundidades del bosque de Snagov, no podían deshacerse de la sensación de que había algo más en ello. Para ellos, la ausencia de pruebas directas se convirtió más en un desafío que en una razón para abandonar la búsqueda. Veían en ello una pista enigmática que podría señalar otros horizontes más misteriosos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los restos del príncipe no descansaran en Rumania? ¿Y si las creencias dominantes durante siglos sobre el lugar de su entierro fueran erróneas y el verdadero lugar de su tumba estuviera oculto a la vista durante muchos siglos? Al principio, esta idea parecía increíble, casi inaceptable para el orgullo nacional y la historia que durante siglos se había formado con palabras y leyendas. La percepción de que la tumba de Vlad Tepes se encontraba en algún lugar más allá de las fronteras nativas parecía casi una traición, un pensamiento ajeno que podría sacudir la narrativa histórica establecida. Pero con el tiempo, a medida que la decepción por las búsquedas infructuosas en Snagov comenzó a desvanecerse
y la curiosidad y la perseverancia se fortalecieron. Algunos investigadores decidieron ampliar los límites de sus búsquedas. Comenzaron a considerar la posibilidad de que el lugar de entierro del príncipe estuviera más allá de los Cárpatos, en una parte más amplia de Europa, en aquellas regiones que antes parecían poco probables. La pista que finalmente los llevó a Nápoles se componía de susurros silenciosos, relatos olvidados e hilos débiles de leyendas que no podían ser refutados fácilmente. En el centro de esta creciente historia se encontraba una figura que durante mucho tiempo había permanecido en la sombra de la historia: María Balsha, la supuesta hija ilegítima de Vlad Tepes. Según fuentes medievales dispersas, su destino estaba ligado a la huida del tumulto que envolvía sus tierras natales, en el momento en que, tras la muerte violenta de Vlad, su vida cambió para siempre. En busca de refugio y protección, se dirigió lejos de su hogar, con la esperanza de encontrar un lugar seguro donde su legado no pudiera dañarla. Italia se convirtió en su refugio, un país que la acogió como propia, donde la familia Firila, un linaje noble y respetado, con profundas raíces en Nápoles, la tomó bajo su protección. No fue simplemente una adopción común, sino más bien un acto de protección, cuidadosamente calculado y pensado, un intento de proteger tanto a la joven como a su preciado cargamento, los restos del propio Vlad II. Según la hipótesis, María llevó a Italia los huesos de su padre, con la esperanza de mantenerlos a salvo, para protegerlos de la posible profanación que podría acecharlos en la inestable y convulsa Valaquia. Durante décadas, los historiadores rechazaron esta historia como un mito o una leyenda, engendrada por fantasías románticas sobre Vlad Tepes que no encontraban confirmación en los documentos. La consideraban un cuento hermoso, nada más que un fruto de la imaginación. Sin embargo, a medida que el siglo XX avanzaba, un grupo de investigadores decididos comenzó a revisar una y otra vez los archivos, desentrañando manuscritos polvorientos, registros matrimoniales y genealogías antiguas. Descubrieron en las páginas amarillentas de los documentos privados de la familia Ferila numerosas inconsistencias, menciones extrañas y nombres que no coincidían con la versión oficial de los eventos. Entre ellos destacaba la familia Turbolo, propietarios de una pequeña capilla privada ubicada en un complejo eclesiástico rico y ornamentado, la iglesia de Santa María la Nova en Nápoles. Este pequeño detalle podría haber pasado fácilmente desapercibido, pero fue precisamente lo que encendió la chispa de interés en los investigadores. Mencionada repetidamente en relación con la familia Firila, también aparecía en documentos relacionados con María Balsha. ¿Podría esta capilla ocultar algo más que un simple lugar de culto? ¿Podría estar relacionada con secretos entrelazados con una de las restauraciones realizadas en la antigua iglesia, dejando su huella, superponiendo nuevas capas de patrimonio histórico en sus muros? Como resultado, la apariencia arquitectónica de este lugar sagrado se convirtió en una combinación de diversos estilos, desde el gótico y el renacimiento hasta la magnificencia barroca. Todas estas épocas, como artistas, añadieron sus pinceladas, creando una imagen única y compleja, conocida popularmente como Belén. Dentro de este espacio tranquilo y silencioso, donde parece que el tiempo se ralentiza, se encuentran los claustros, corredores monásticos apartados, llenos de silencio y reflexión. Entre ellos destaca uno especial, la capilla Turbolo, oculta a la vista de la mayoría de los visitantes, pero que guarda muchos secretos y enigmas. Este es un lugar donde el mármol y la piedra parecen susurrar sobre eventos antiguos, sobre personas cuyas vidas se entrelazaron con la historia de la iglesia. La capilla Turbolo no es solo una estructura arquitectónica. En ella está escondida una tumba creada con la más alta maestría, y detrás de cada uno de sus elementos se oculta un profundo significado relacionado con la historia y las leyendas. Encargada por una poderosa familia napolitana, famosa por su influencia y riqueza, se convirtió en un símbolo de estatus y poder. En el centro de la composición se encuentra una tumba hábilmente esculpida, realizada con asombrosa precisión y atención al detalle. Su fachada está adornada con un casco de caballero finamente modelado, coronado con la imagen de una cabeza de dragón. Esta imagen parece viva, sus feroces mandíbulas y cresta escamosa
parecen respirar en la piedra, otorgando a toda la composición una fuerza y expresividad especiales. Este símbolo no es casual. Historiadores e investigadores de la Edad Media están seguros de que está estrechamente relacionado con la Orden del Dragón, una sociedad caballeresca fundada a principios del siglo X por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo. La principal tarea de esta orden era proteger a la Europa cristiana de la amenaza que provenía del Imperio Otomano y luchar contra los conquistadores musulmanes. Esta guerra, en la que participaron caballeros y militares, en gran medida definió el aspecto político y militar de esa época. Vlad II Dracul, el padre del famoso Vlad Tepes, más conocido como Vlad Drácula, fue uno de los caballeros consagrados de esta orden. Su apodo, Drácula, que en rumano significa «hijo del dragón», se convirtió en un símbolo de su pertenencia a una antigua línea legendaria. Este nombre, así como la imagen de un casco con un dragón en la tumba, no son simplemente adornos, sino una referencia heráldica a su legado. Destaca la conexión con la historia guerrera y sangrienta de la familia, forjada en batallas y combates. A la derecha e izquierda de la tumba se encuentran dos estatuas que recuerdan a enigmáticos esfinges, figuras imponentes y misteriosas, cuyo origen y significado han sido objeto de debate entre los académicos durante mucho tiempo. A diferencia de las figuras religiosas más comunes que se encuentran en el interior de la iglesia, estas estatuas irradian un aura de misterio y parecen venir de otro mundo, lo que sugiere una conexión con culturas externas, posiblemente más allá de Nápoles. Uno de los que se dedicó al estudio de estas figuras enigmáticas fue el respetado historiador Rafael Gleny, especialista en relaciones balcánico-europeas. Afirmaba que estas estatuas no eran simplemente decoraciones, sino guardianes simbólicos que protegían la tumba y la conectaban con antiguos mitos y leyendas. Según Gleny, las figuras servían como símbolos que creaban una presencia protectora, uniendo al enterrado con imágenes míticas, características de los antiguos pueblos y culturas balcánicas. Estos símbolos reflejan un cruce de culturas, donde se encuentran elementos de la caballería cristiana y los misteriosos, a menudo desgarrados por la guerra, legados de Europa del Este. En su conjunto, forman un complejo. Utilizando los avances más modernos en fotografía, los especialistas aplicaron tecnologías de escaneo contemporáneas y realizaron un profundo análisis lingüístico para comprender el significado de las imágenes que adornaban la antigua tumba. Estas imágenes habían sido desgastadas por el tiempo, sus detalles tallados parcialmente borrados y las inscripciones apenas distinguibles. Fue gracias al arduo y meticuloso trabajo que combinaba técnica científica y experiencia filológica, que los investigadores lograron hacer un descubrimiento muy importante. Durante el estudio minucioso y la descodificación de las secciones perdidas de las inscripciones, el equipo descubrió que entre los símbolos descoloridos se escondía un texto cifrado, un mensaje que había sido ocultado deliberadamente para que su significado permaneciera inaccesible para aquellos que miraban estas imágenes de manera casual o superficial. Este mensaje fue creado con el propósito de mantener un secreto, posiblemente para que solo pudiera ser comprendido por los iniciados o aquellos que poseían conocimientos especiales. Después de varios meses de trabajo diligente, dirigido a restaurar las letras y símbolos perdidos, aparecieron en la superficie dos palabras que se destacaban con especial claridad. La primera de ellas es el nombre Vlad y la segunda es Balcanes. Estas palabras atrajeron especial atención de los investigadores, ya que fonéticamente una palabra muy similar a Vlad aparece en la escritura medieval y podría ser una variante o abreviatura de este nombre. La palabra Balcanes, a su vez, era una referencia directa a la región geográfica, una zona montañosa en el sureste de Europa, donde gobernó uno de los líderes más famosos y enigmáticos, Vlad I. Esta región fue históricamente conocida por su feroz resistencia a la expansión otomana, y el nombre de Vlad se asoció repetidamente con leyendas sobre su crueldad y poder. Para los estudiosos, estas coincidencias no fueron casuales, y vieron en ellas una confirmación de la hipótesis de que la persona enterrada en esta tumba podría ser Vlad mismo o alguien relacionado con él,
posiblemente Vlad II, más conocido como Vlad el Empalador. Sin embargo, cuando el equipo preparó sus conclusiones para publicarlas en revistas científicas y las presentó en conferencias internacionales, su hipótesis fue recibida con escepticismo por parte de sus colegas. Los principales historiadores y arqueólogos que estudian la época en la que vivió el supuesto propietario de la tumba rechazaron esta teoría por considerarla demasiado especulativa y carente de pruebas directas. Recordaron que en los archivos faltan documentos o cualquier evidencia obvia que vincule de manera inequívoca los restos o inscripciones encontrados con Vlad el Empalador. Además, la idea de que la tumba de Vlad, el legendario gobernante que, según la leyenda, murió en la lejana Valaquia y fue enterrado en otro lugar, de repente se encontrara lejos de su tierra natal y ubicada en una capilla en Nápoles, parecía casi increíble y desafiaba las concepciones establecidas sobre su destino. Esta hipótesis parecía tan audaz e inusual que muchos académicos la consideraron con gran escepticismo. Sin embargo, el trabajo del equipo de Turín abrió un nuevo capítulo en el estudio de una de las tumbas antiguas más enigmáticas y elusivas. Sus hallazgos provocaron una ola de nuevas discusiones, interés y debates entre especialistas y aficionados a la historia. En la oscura y antigua capilla, oculta bajo siglos de mampostería y revestimientos de mármol, se escondían pistas que podrían indicar que la figura que una vez infundió terror y temor en todo el continente europeo podría encontrarse lejos de su tierra natal. Quizás descansa en silencio en otro lugar, a miles de kilómetros de las tierras donde nació su leyenda. La enigmática inscripción, en la que se mencionaban claramente los nombres Vlad y Balcanes, quedó para siempre como testimonio de que la historia aún no se ha revelado por completo y sus secretos esperan su momento. Estas pistas, como un susurro silencioso del pasado, permanecieron casi invisibles e ignoradas durante casi 10 años. Fueron olvidadas y desatendidas hasta que ocurrió su repentino y sorprendente avance. La conexión con Nápoles, que anteriormente este breve, casi imperceptible comentario, pronunciado en un estilo característico que podría pertenecer a un presentador popular, inesperadamente desató una tormenta de interés, como un incendio forestal que envolvió a toda la audiencia. Muchos oyentes, muchos de los cuales anteriormente desconocían la historia sombría de la persona llamada Vlad, de repente se vieron envueltos en un relato misterioso y enigmático. Este caso se convirtió en motivo de animadas discusiones y debates en diversas redes sociales, en foros dedicados a la historia, así como en círculos científicos y académicos. Lo que alguna vez pareció un tema distante e insignificante, ahora se ha transformado en un problema global para discusión e investigación. Entusiastas, escépticos, científicos profesionales e investigadores, todos se sumergieron en el estudio de textos antiguos y olvidados y nuevos hallazgos arqueológicos para entender si realmente el famoso, o más bien, tristemente célebre Vlad Tepes podría haberse ocultado en algún lugar de las profundidades de la ciudad italiana de Nápoles, lejos de sus tierras natales. Para el año 25 del siglo XXI, inspirados por este nuevo interés y armados con las tecnologías más modernas, un equipo interdisciplinario de especialistas, arqueólogos, historiadores y expertos forenses se dirigió nuevamente a la capilla de Turbola. Estaban equipados con los sistemas de georradar más avanzados y dispositivos de visualización multiespectral, capaces de revelar secretos enterrados bajo siglos de piedra, mortero y tiempo. Era una misión que prometía desafiar opiniones y suposiciones largamente establecidas. Los resultados fueron sorprendentes y asombrosos. A través del suelo de mármol de la capilla se realizó un escaneo, y según los especialistas, se logró descubrir una cámara interna previamente oculta, que no estaba registrada en ninguno de los archivos o documentos eclesiásticos existentes. Era, en esencia, una fortaleza sellada que había permanecido invisible a los ojos durante siglos, posiblemente por diseño de sus creadores. Cuando el equipo de arqueólogos tuvo la oportunidad de entrar en esta cámara oculta, la atmósfera se llenó de una sensación de expectativa e importancia histórica. En la tenue iluminación proveniente de sus modernos dispositivos, se revelaron fragmentos de un antiguo ataúd,
Su estructura de madera se había descompuesto hace tiempo, dejando solo rastros y restos vagos. Entre los escombros encontraron una tela de rico colorido, que a pesar de los siglos, había conservado tonos brillantes, lo que indicaba el alto estatus y riqueza del difunto. Alrededor yacían piezas metálicas, muchas de las cuales estaban cubiertas de óxido, pero mantenían sus formas y maestría. Posiblemente eran restos de broches decorativos o fijaciones que adornaban el ataúd. Pero el descubrimiento más importante y emocionante fue una pequeña placa de plomo, deslucida por el tiempo, pero con la inscripción clara Vlad y Balcanes, repetida en la fachada de la tumba exterior. Este hallazgo fue una verdadera revelación para los investigadores. Era más que una simple coincidencia o casualidad. Esta placa se convirtió en un testimonio silencioso que vinculaba dos lugares, confirmando que aquí descansaba una persona llamada Vlad, relacionada con los Balcanes. Uno de los científicos, especialista en epigrafía medieval, se inclinó más cerca y al mirar el artefacto exclamó: «Es asombroso». Estas palabras expresaron el asombro general de todo el equipo, ya que el hallazgo no solo confirmó la teoría sobre la conexión de este lugar con Nápoles, sino que también abrió nuevos horizontes para comprender la historia. Reveló secretos ocultos durante siglos sobre la preservación y protección deliberada de los restos. La cámara dentro de la capilla y su contenido indicaban que alguien se había esforzado especialmente por ocultar estos restos, tal vez para protegerlos de las miradas curiosas de los lugareños o de invasores extranjeros. La ausencia de menciones o registros sobre los movimientos de esta persona o sus restos en los documentos otomanos solo fortalecía esta hipótesis y la hacía aún más enigmática. Parecía que la historia del viaje secreto de Maria Bolschi, una mujer que se atrevió a realizar un acto increíble, transportar los restos de su padre a través de fronteras, para protegerlos de la destructiva fuerza del tiempo y posibles conflictos, había desaparecido deliberadamente del relato histórico común. Este avance en el estudio del pasado no solo cambió la percepción sobre el destino del último refugio de Vlad Tepes, sino que también abrió ante los investigadores la tentadora posibilidad de observar qué medidas tomaron las personas para preservar el legado de esta figura enigmática y tan controvertida. Fue un descubrimiento que provocó una respuesta viva mucho más allá de las paredes de mármol de la capilla en Turbolo, donde fue encontrado, y logró revivir leyendas olvidadas que durante siglos envolvieron la imagen de este personaje histórico. Hizo reflexionar sobre lo que realmente sabemos acerca de Vlad Tepes y ofreció una nueva perspectiva sobre su destino y lugar en la historia. Si los resultados del descubrimiento napolitano superan la rigurosa prueba de los métodos científicos e históricos, sus consecuencias podrían ser verdaderamente revolucionarias. Durante mucho tiempo, la historia de la muerte de Vlad Tepes se presentó de manera bastante inequívoca, y a pesar de su brutalidad, parecía estar arraigada en relatos habituales. Según estas versiones, el despiadado príncipe fue asesinado en combate. Sus enemigos lo decapitaron, y su cabeza fue llevada como un terrible trofeo por las calles de Constantinopla. El cuerpo, según estos relatos, fue dejado a pudrirse en los bosques salvajes de Rumania. Estos relatos, consolidados en los libros de texto y transmitidos de generación en generación en cuentos populares, pintaban a Vlad como una figura fría, cruel y aislada, cuyos últimos momentos estaban impregnados de humillación y olvido. Sin embargo, las nuevas evidencias descubiertas en la modesta capilla de Nápoles comienzan a amenazar con destruir por completo esta versión ampliamente difundida de los eventos. En su lugar, surge una historia más compleja y cargada políticamente, en la que la muerte de Vlad se presenta no como la muerte fortuita de un guerrero despreciado, sino como el resultado de un complejo sistema de intrigas diplomáticas y estrategias familiares. La presencia de inscripciones que vinculan la tumba con el nombre de Vlad, así como artefactos que muestran claramente conexiones con familias nobles y manifestaciones de respeto, indican que su sepultura estaba destinada a ser un homenaje, no una deshonra. Esto, a su vez, implica la existencia de una narrativa oculta de lealtad y protección, de una misión secreta de sus aliados más cercanos o descendientes.
cuya tarea era preservar la memoria y el legado de Vlad en un país extranjero, a pesar de todas las antipatías externas e intrigas políticas. Las conexiones históricas entre los Balcanes e Italia en la Baja Edad Media a menudo fueron tensas, llenas de conflictos y desconfianza. Sin embargo, este descubrimiento puede arrojar luz sobre una sorprendente página de su interacción, mostrando que entre ellos existían relaciones más complejas y menos evidentes, alianzas y respeto mutuo que cruzaban fronteras y culturas. Además, es capaz de cambiar la perspectiva establecida sobre Vlad Tepes, transformándolo de un líder militar regional en una figura cuyo impacto e importancia se extendieron mucho más allá de Valaquia, abarcando toda Europa. Su viaje póstumo a través de Nápoles conecta los Balcanes con el espacio político y cultural del Mediterráneo del siglo XV, una era de cambios, convulsiones y luchas por el poder. Este amplio contexto añade una profundidad adicional a nuestra comprensión de Vlad. Se presenta no solo como un feroz defensor de su tierra natal, sino también como una personalidad cuya muerte resultó ser una parte cuidadosamente planificada de una compleja red de juegos políticos europeos. Así, la historia se transforma de un relato de muerte y deshonra en una narrativa de legado y memoria, sobre cómo la historia preserva o borra a sus héroes más formidables. Al mismo tiempo, a pesar de todos los nuevos descubrimientos y suposiciones, la trama permanece inconclusa, equilibrándose entre conjeturas y hechos confirmados, despertando un interés creciente y un deseo de descubrir la verdad. La tumba sellada continúa guardando su silencio, como un guardián mudo protegiendo secretos que aún no han sido revelados. Permanece inmóvil, como un recordatorio de esos enigmas del pasado que esperan su momento para ser desvelados. El próximo paso importante en la investigación será el análisis de ADN, un proceso que se vislumbra en el horizonte y promete confirmar o refutar las teorías más audaces propuestas por arqueólogos e historiadores en los últimos años. Este método, aunque muy prometedor, está plagado de numerosas dificultades y complejidades que requieren paciencia y precisión. En primer lugar, establecer el linaje de Vlad Tepes para compararlo con muestras de ADN es una tarea ardua. Incluye la búsqueda de descendientes vivos, lo cual puede ser una tarea complicada, así como trabajar con registros históricos que a menudo son fragmentarios, dañados o controvertidos entre los académicos. Además, extraer ADN viable de restos que han estado enterrados durante siglos y expuestos al paso del tiempo es un proceso extremadamente complicado y delicado, que requiere alta cualificación y tecnologías especiales. Los escépticos no ocultan sus temores, recordando que sin pruebas genéticas concluyentes, la teoría sobre la conexión de esta tumba con Vlad Tepes sigue siendo solo una hipótesis que pende de un hilo entre la esperanza y la realidad. La comunidad científica insiste en pruebas rigurosas y cuidadosas para evitar el riesgo de conclusiones prematuras e interpretaciones históricas incorrectas. Sin embargo, incluso sin resultados definitivos del análisis de ADN, no se debe subestimar la fuerza simbólica de este descubrimiento. La importancia del hallazgo se manifiesta no solo en los aspectos científicos, sino también en los detalles que complementan el cuadro general. Las inscripciones en las paredes de la tumba, el estilo de su decoración y los artefactos encontrados en su interior. Todo esto crea un argumento convincente que desafía las ideas establecidas desde hace mucho tiempo sobre el destino y la personalidad de Vlad Tepes. Para muchos historiadores y amantes de la antigüedad, esto ya es suficiente para comenzar a replantearse la muerte y el legado de este enigmático hombre. También es importante que tal descubrimiento haya reavivado el interés en la figura de Vlad Tepes, alguna vez ampliamente conocido como el sanguinario inspirador del legendario vampiro Drácula. Ahora se nos presenta como una figura cuya vida y muerte incitan a una investigación más profunda y exhaustiva sobre cuestiones de poder, lealtad y memoria en la Europa medieval. Si el análisis de ADN confirma su identidad, la historia que se abrirá ante nosotros será mucho más extraña y llena de matices que cualquier leyenda de vampiros. Contará la historia de un hombre que, incluso después de su muerte, siguió siendo un participante activo en intrigas políticas y familiares traicioneras,
de un hombre cuyo legado fue cuidadosamente protegido y transmitido a través de las fronteras, como lo atestiguan numerosas leyendas y documentos históricos. Su último refugio permaneció oculto a los ojos de extraños durante siglos, lo que hace que su destino sea aún más misterioso e intrigante. La verdad, a veces, parece ser más fascinante que la ficción. Si los resultados del análisis de ADN demuestran que esta tumba realmente pertenece a Vlad Tepes, los libros de historia tendrán que reescribirse y la percepción de su vida deberá reconsiderarse. Y quizás la verdad resulte aún más sorprendente y chocante que la leyenda que se ha tejido sobre él. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Realmente Vlad se escondió en Italia todos estos años? ¿Qué versiones les parecen más plausibles? Compartan sus pensamientos y suposiciones en los comentarios. Muchas gracias a todos los que han seguido este relato hasta el final. Su apoyo, sus comentarios y su actividad son muy importantes para nosotros. No olviden la necesidad de estar atentos a los nuevos episodios. Esto les ayudará a mantenerse al tanto de las últimas noticias y no perderse nuestros nuevos materiales.